Al hermano que está a su lado, dígale bienvenido, hermano. Gracias por venir a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos en esta noche a estudiar la palabra del Señor. Amén. El tema se llama los enemigos de la iglesia. Y aunque obviamente que los enemigos son muchos, o es toda una estructura, todo un reino, llamado reino de tinieblas, también es cierto que hay que aprender a diferenciar un poco cada uno de estos personajes y la manera como ellos están trabajando. Amén. Si usted abre conmigo Mateo capítulo 13, ¿lo tiene? Cuando lo tenga me dice amén. ¿Sabe cómo me dicen amén, no? Ok. Gloria a Dios. Dice en el verso Mateo 13, 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que bendigas en esta noche tu palabra, la abundes, bendigas a tu pueblo, nos llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia, y que podamos todos comprender tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos que han podido venir en esta noche, que lo han dejado todo, Padre, por estar aquí, Señor amado. Págales a ellos, Señor, conforme a su fe y a su fidelidad y lealtad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede darle palmas al que vive. Como estamos viviendo los tiempos finales, es algo que nosotros debemos comprender, que a medida que la iglesia se está preparando para partir, el enemigo va a estar de alguna manera estorbando. Hay muchas formas que el enemigo usa, la escritura lo deja ver claramente, para estorbar la vida dentro de las congregaciones. Pero fíjese que a mí me llama la atención que el ataque del enemigo, yo creí que era así, un ataque, venía a una iglesia y la atacaba fuertemente, pero me he estado dando cuenta que el enemigo trabaja de una manera personal. Tiene una forma, él sabe cómo, digámoslo así, hermano. El diablo sabe más de usted que ni usted de sí mismo. Mire lo que le estoy diciendo. Y bueno, perdone que dije el diablo. Déjame tocar todos los puntos. En el reino de las tinieblas, esa entidad conoce cuál es tu deficiencia, conoce cuál es tu debilidad. Sabe, como decimos en el mundo, de qué pata usted cojea. Nadie más que él sabe cuáles son sus debilidades. Inclusive, le voy a decir algo, muchas veces ni nosotros sabemos o nos conocemos tanto como el enemigo nos conoce. Y por eso es que el enemigo va a utilizar un instrumento útil en las manos de la entidad del reino de las tinieblas, es nuestra alma. Si nuestra alma no está gobernada por un espíritu bueno,
en este caso Espíritu Santo o un espíritu de parte de Dios, obviamente que el enemigo va a utilizar otros tipos de espíritus para provocar el desánimo, el desaliento y todas las flaquezas y debilidades que hay en nuestra alma. Usted sabe muy bien que el alma, desde que salió del huerto en la caída, nuestra alma, se degradó. El alma nuestra desafortunadamente sufrió una degradación. El alma, por causa del pecado, perdió lo más preciado que ella tenía, que era el huerto. Por eso quizás el día viernes hablemos un poco del huerto. Porque fíjese que cuando el alma perdió el huerto, perdió la saciedad, perdió la pureza, perdió la santidad, perdió los deseos, perdió los anhelos y sobre todas las cosas perdió el verdadero alimento. Ella se alimentaba le voy a hablar de esta manera, de la doctrina que se manejaba en el huerto. No crea que el alma o el hombre comía frutas como nosotros creemos. Eran doctrinas, eran enseñanzas. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El pan fue causa de la degradación. Por causa de la degradación fue que nosotros llegamos ahora a vivir y a sustentarnos con este tipo de vestidura, comprando ropa y comprando comida. Pero en el huerto no había una vestidura como la que tenemos ahora. Era otro tipo de vestidura que obviamente la entregaban los seres que habitaban allí, llamados árboles o estructuras. Y mira qué bárbaro. Y yo como me les abro a ustedes, como les abro mi corazón en cosas que no debería abrirlas. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Porque fíjese que, ¿por qué Adán fue a buscar vestiduras en la higuera? ¿Aló? Es decir, que Adán sabía que el alimento que había ahí cubría, se sustentaba. ¿Aló? No sé si me estoy dando a entender. Mire, le voy a decir algo todavía más tremendo. El mundo de los brujos conocen estas cosas y nosotros no. La brujería, la hechicería, sabe mover sabe cómo mover el mundo de los espíritus, y la iglesia, que debe hacerlo, todavía no ha entrado en ese manejo. Pero ya es hora de que la iglesia empiece a cambiar su mentalidad. ¿Aló? Cambiar su forma de ver las cosas. Entonces, estamos mirando, no sé, hijo, si me subieron el coso rojo, ¿lo subieron? Déjelo en -5. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, como el alma cayó y perdió todas estas cualidades, no me le suba, bájele. Gloria a Dios. Perdió todo esto que tenía. Fíjese que ahora el enemigo lo quiere dar. Cuando Jesús tuvo hambre, el enemigo vino a proveer la necesidad del cuerpo, la necesidad del alma y la necesidad del espíritu. Porque le quiso dar las tres comidas. Convierta las piedras en pan, tírate que los ángeles vendrán y no permitirán que su pie tropiece en tierra, póstrate y adórame y te entrego los reinos. Es decir, trabajó espíritu cuando le dijo de los reinos, trabajó el alma cuando le dijo teate del pináculo, y también trabajó, perdón, voy a arreglar un poquito el sonido, y también trabajó el cuerpo cuando le dijo que convertiría esas piedras en pan. Amén. De pronto es que los monitores están muy cerca. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermanos. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Eso, mi hijo, ponlo un poquitico más. Eso. Aleluya. Entonces, el enemigo conoce todas estas cosas y obviamente él sabe que se está levantando una entidad. Hay una entidad que se está levantando,
que será conocida como la reina de los cielos. Recuerda que el domingo hablamos de las dos señales, ¿recuerda? La mujer que está en dolores de parto, y hablamos también de el dragón. Mire que estamos hablando, cuando dice el dragón, estamos hablando de un sistema. Se conoce en el mundo espiritual como Draco. Inclusive los brujos conocen ese sistema. Ellos hablan de Draco y conocen la estructura de Lilith, y conocen la estructura de Draco, conocen todas estas estructuras. Los brujos. ¿Aló? Eso es terrible. Ahora, la iglesia está siendo formada. Entonces el enemigo quiere engañarla. Quiso engañar a Jesús. Convierta las piedras en pan. No que Jesús no pudiera convertirlas. No que Jesús no pudiera tirarse y los ángeles lo sostuvieran. Usted sabe muy bien que ángeles vinieron y lo alimentaron, le tendieron mesa en medio del desierto, y subían y bajaban los ángeles, hermano, atendiendo a Jesús. Lo mismo que hicieron con Jacob, ¿recuerda? Y con Abraham y con muchos ministros de Dios. Los ángeles de alguna manera sustentaron. En la iglesia del principio también vinieron ángeles a guardar y proteger y sustentar. Inclusive a Pedro una vez lo sacaron de la cárcel, etcétera, etcétera. Hay testimonios, por ejemplo, cuando hubo esa persecución en Chile, en Bolivia, hay testimonios de ángeles que vinieron a dejarles comida a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Entonces, esto no es nuevo, amén. Ahora, el engaño del enemigo es muy sutil, es muy sutil. Sabe trabajar de una manera, hermano, muy astuta. Lo que yo siempre he tenido temor es que este trabajo ya lo está haciendo. No es algo que el enemigo va a hacer. Usted no puede decir el diablo o Satanás o estos seres van a hacer tal cosa. No, lo vienen haciendo ya. Desde la iglesia del principio vienen trabajando de esa manera. Y no solamente desde la iglesia del principio. Cuando el Señor levantó al pueblo de Israel, usted ve también que hubo ataques de parte del enemigo con los amonitas, con los moabitas, con Amalek, y etcétera, etcétera. Hubo ataques fuertes. Inclusive Goliat era un ser del otro lado que vino a oponerse al pueblo de Israel. ¿Aló? Los ataques siempre han existido. Cuando llegó el pueblo de Israel, usted ve que hay 6 o 7 tribus o naciones que no eran de Canaán. Los heveos, jebuseos, heteos, los aveos, todas estas razas, todas estas naciones no eran de Canaán. Habían invadido Canaán y se habían tomado a Canaán y tenían esclavizada a los habitantes de esa región. Pero eran ellos. Se cree que eran seres extraterrestres, porque eran seres gigantes de mucha envergadura, y se cree que eran seres que vinieron y tomaron posesión como siempre lo han hecho. Los extraterrestres no son nuevos, son viejos y van a venir a la tierra. Cuando la escritura habla en Mateo 24 que bajarán y harán descender fuego del cielo, no está hablando de géneros humanos. ¿Aló? Está hablando de seres verdaderamente extraordinarios que con su ciencia, con su inteligencia, con su sabiduría que traen, sus avances científicos que traen a la tierra, van a asombrar a la tierra. Van a asombrar a la tierra. Y ojalá que usted no esté allí, o si está, que usted esté con el Señor, porque va a terminar, hermano, hipnotizado, creyendo que esos seres son ángeles de Dios, creyendo que esos seres son de Dios, cuando vienen es a ayudar a la instalación del anticristo, a formar parte de toda esa estructura que va y que ya está gobernando el mundo, y que en ese tiempo pues tendrá todo el poder y la autoridad, porque el Padre se la permitirá. Amén. Entonces aquí hay cosas, hermano, verdaderamente fuertes que hay que entenderlas. Amén. Ahora, al encontrar estos enemigos del reino y conocer un poquito cómo trabajan, el objetivo es que miremos los frutos, estemos apercibidos.
Porque el Señor dejó una señal muy hermosa. Dice, por sus frutos los conocerán. Esto es algo verdaderamente fantástico, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque como son sutiles, dice que con apariencia de piedad en aquel tiempo se metían a las fiestas, a los banquetes del reino, en la iglesia del principio, y lograban engañar y seducir. Inclusive dice que hasta a jovencitas incautas, muchas de ellas viudas, pero jóvenes. Porque una de las señales muy fuertes del tiempo final es que va a haber mucha muerte de cristianos. Mucho cristiano va a morir. Se nos van a adelantar muchos cristianos. Por eso, cuando usted empiece a ver que se va mucho hermano, no se asuste. Mejor. ¿Aló? Yo una vez le preguntaba, Señor, ¿cómo hacemos para que los que ya están preparados, Señor amado, no retrocedan? Porque yo veo gente que camina con el Señor, camina fuertemente y crecen y le sirven al Señor y aman al Señor y hermano, con un amor terrible, pero llega un tiempo en que empiezan a caer y a caer y a descender. Entonces una vez yo le dije, Señor, ¿qué hay que hacer allí? Y me dijo, yo tengo que llevármelos ahí. Entonces yo dije, Señor, pues llévese a los que ya están listos. ¿Aló? Porque ya está llevando. Entonces viene un tiempo en que vamos a estar, hermano, así que usted mismo va a desear, usted mismo va a decir, ay, qué lindo, si yo me fuera ahorita me iría rico con el Señor. Y se va a ir, jóvenes. ¿Aló? No hay edad, hermano, pero está usted en una gloria impresionante. Y es el momento porque el fruto está maduro. Y es el momento de tomarlo, porque si el fruto queda más del tiempo necesario, se va a pudrir se dice, ¿no? Se va a pudrir, ¿no? O se va a dañar. Entonces ya el fruto perdió su dulzura. Un fruto dañado, un fruto demasiado maduro, es un fruto que ya, ¿cómo se llama? Perdió su dulzura. ¿Aló? Entonces Dios no va a permitir que eso suceda y va a empezar a arrancar pueblo de la tierra. ¿Aló? Algunos se irán también enjuiciados, pero yo estoy hablando de otro punto. Amén. ¿Aló? ¿Tiene sueño? Sacuda la cabeza. ¿No? ¿También? Ok. Es que estoy hablando muy suave hoy, muy pausado. Y espero que usted me sepa entender. Ahora, el tema se llama los enemigos. Acabamos de leer que el Señor enumera allí los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del malo. Entonces, primer punto, hay hijos de Dios y hay hijos del malo, del maligno. Llamémoslo así, hay hijos buenos y hay hijos malos. Y cuando hablamos de hijos buenos, obviamente hablamos de aquellos que lograron implantar el ADN del Padre en sus corazones. E hijos malos son aquellos que el enemigo logró implantar su ADN. Jesús mismo le dijo, creo que a los escribas o fariseos, a uno de ellos les dijo que si ustedes fueran hijos de Abraham, no me perseguirían, les dijo. Y ahí dice algo bastante tremendo, porque deja ver que Jesús estaba a un lado, había un abismo, y al otro lado estaban los hijos del diablo. Y a mí me impacta porque Jesús deja ver en esa parte de que los que estaban con él son los que van a escucharlo y van a seguir a Jesús, pero los que estaban al otro lado son los que van a perseguir a Jesús y le va a creer al padre de ellos, que es el diablo. ¿Aló? Entonces fíjate que estamos hablando de dos entidades, llamémoslo así, de dos creaciones, hermano. Una que permaneció en la bondad y otra que se dejó llevar por la maldad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. La palabra enemigo es la 62190. Y fíjese, hermano, que esta palabra enemigo nos deja ver algunos frutos. Cuando la escritura dice enemigo, nos deja ver algunos frutos de aquellos que van a perseguir la iglesia. Y lo primero que dice esta palabra, oiga esto, que el original, estoy hablando de la palabra original, la 62190 del griego, es la palabra ectros. Fíjate que esta palabra primeramente significa odiar. Odiar.
Entonces fíjate que la escritura, el Señor dijo que seríamos odiados. Y fíjate que odiar, cuando hablamos de odiar, es aborrecer. Ok, ¿qué significa aborrecer? Hay gente que aborrece la palabra. Por ejemplo, en el tiempo final la escritura dice que no van a soportar la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? La sana doctrina es toda aquella palabra que te lleva a Dios. La mala doctrina es toda aquella palabra que te aparta de Dios. Entonces, por decir algo, se le va a decir a una persona, mira, no mienta más, y no le va a gustar. Y de pronto a Dios le dio por dar un mes a hablar sobre la mentira. A las características del mentiroso, cuáles son las señales del mentiroso, cuáles son los frutos del mentiroso, qué trae la mentira a su vida. Empezó Dios a hablar, cantidad de cantidad. Entonces la gente va a empezar a decir, no, pues el padre, el pastor, o el pastor, no soy cura, ¿no? El pastor ya la agarró conmigo. Entonces va a decir, no, pues al fin y al cabo esta no es la única iglesia que hay. Hay más iglesias. Si ahí cerquita de mi casa nomás hay una. Y yo los veo como se gozan del Señor. Y se van a empezar a ir a esos lugares. Porque van a empezar a aborrecer la palabra. No les va a agradar la palabra. Van a empezar a odiar el mandamiento. ¿Aló? La palabra odiar, sus sinónimos es aborrecer, detestar. Fíjese que cuando yo veo detestar, no sé si usted recuerda la historia en el libro de los Hechos, capítulo 7, con Esteban. Que cuando Esteban les dijo cállense y empezó a hablarle, la gente se cayó, ¿no? Pero llegó un momento en que la gente empezó a taparse los oídos. Y dice que detestaron la palabra que Esteban les estaba dando. ¿Y qué pasó con eso? Arremetieron contra Esteban para matarlo. Esa es una señal antes del arrebatamiento. Va a haber gente que va a detestarnos, van a aborrecernos y nos van a perseguir. Y nosotros tenemos que empezar a mirar eso. Fíjate que también significa esa misma palabra ectros, odiar, que se traduce odiar, en sus sinónimos de odiar, dice reñir. Y cuando hablamos de reñir, hablamos de contender, de pelear. Entonces, es gente que va a pelear. Mira, es increíble que hayan cristianos evangélicos creyendo que el Señor abolió la ley. Dicen que hay un nuevo pacto, que ya no estamos bajo el pacto antiguo. Pero cuando tú lees Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, cuando el Señor habla acerca del nuevo pacto, fíjate que el Señor dice, colocaré mi Torá en sus corazones. Entonces la Torá no era el pacto. Hay que entender que la Torá es diferente al pacto. Y la gente confunde antiguo pacto cuando habla de la ley de Dios. Y no se están dando cuenta que cuando habla del antiguo pacto, habla del pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Y fíjense que dicen que ahora el Señor ha renovado el pacto. Pero cuando usted estudia el original no utiliza la palabra renovar, sino que utiliza nuevo. Fíjate que esto es tremendo porque no es que el Señor quitó el monte Sinaí, sino que colocó algo nuevo dentro de ese pacto. Y hoy día, usted viera, hermano, cómo me gustaría que usted entrara a su Facebook y buscara algunos lugares donde hay gente que pelea, pero terrible. Hay un pastor que es venezolano. Ese man pelea durísimo la palabra. A mí no me gusta contender con nadie, porque a mí el Señor me enseñó que las perlas no son para los cerdos.
Y el que es bruto y no quiere entender, que se quede en su brutalidad. Entonces yo no contiendo. Sí, yo no contiendo. Yo le doy dos, tres píldoras a ver si la agarró. Y si no me agarró eso, entonces yo lo dejo ahí. Yo no peleo. Pero ese varón, ¿cómo pelea? Ese varón es terrible. Y por ejemplo, él está hablando de lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y usted viera la cantidad de cristianos, hermano, que están peleando porque están leyendo la Biblia y la están interpretando en su propio pensamiento. Mire el tiempo que estamos viviendo tan terrible, donde ya se perdió el sacerdocio. Se perdió el sacerdocio cuando la Escritura dice que en la boca del sacerdote está el conocimiento, está la Torá. Es decir, en el sacerdote Dios dejó los misterios para que los diera a conocer. Y cuando dicen que ya Dios quitó los sacerdotes, porque si hay una verdad, Dios quitó, escúcheme esto, Dios quitó el sacerdote arónico, quitó el templo y los sacrificios. ¿Aló? El tabernáculo de Moisés. Él los quitó. Ahora, entonces como Dios quitó el tabernáculo, entonces ya no nos congregamos más. ¿Aló? Ahora, cuando Jesús se fue, Él dejó una palabra profética tremenda que me tiene a mí impactado. Dijo, no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y fíjense que cuando yo estaba leyendo eso, el Señor me hizo ver algo a mí. ¿Y sabe qué es eso? Que van a destruir las iglesias. Van a perseguir las iglesias. Y ya lo están haciendo. Cuando le quitan el culto a las personas, ya lo están haciendo. Cuando ya no es importante congregarse, ya están destruyendo las puertas, los portones del templo de Dios. ¿Aló? Ya están derribando la doctrina. Hoy día, hermano, de verdad que es terrible la cantidad de gente que está interpretando la Escritura a su propio antojo. Eso me tiene a mí impactado, pero bastante impactado, muy impactado. ¿Cómo están interpretando como a ellos les parece y como ellos creen? Y la pregunta, no, y lo tremendo, perdón, es que ¿cómo defienden sus conceptos errados? Y sacan versos que esos versos antes, por el contrario, les están dando duro en la cabeza a ellos mismos. Pero sin embargo los sacan y los colocan para defender su propia interpretación. Y a eso le llaman conocimiento. Mira qué terrible es esto. Porque fíjense que esta palabra ectros, enemigo, habla también de maldecir, aburrir, no poder ver ni en pintura, no poder aguantar, rechazar, renegar. Mira eso, no poder sufrir. La palabra ectros significa también aquella gente que no acepta el sufrimiento. Ahora, ¿hay o no hay doctrinas donde dicen, por ejemplo, pare de sufrir? ¿Hay o no hay lugares, hermano amado, donde te enseñan que si tú sufres es porque tú eres un pecador? Pero cuando tú tienes dinero, tienes carro, te está yendo bien en la vida, entonces tú estás bien con Dios. El evangelio de la prosperidad, que tiene el 90% de la iglesia atrapada en ese tipo de evangelio. Entonces yo aquí puedo ver que el enemigo ya está trabajando. Por sus frutos los conoceremos. ¿Aló? Por sus frutos. Dice aquí, no poder tragar. Porque hermano, no van a poder comer la sana doctrina. Es que mire, dígame, ¿acaso es fácil que le digan a uno que no peque? Eso no es fácil. ¿Aló? ¿Acaso, mire, qué es más rico? Llegar a una iglesia donde te enseñan
por ejemplo, cómo adquirir dinero, cómo adquirir la riqueza, que tú eres un campeón, que tú eres un valiente guerrero, que tú todo lo puedes conquistar, que el Señor está contigo, no importa. Ese evangelio es bonito. ¿Aló? Y mientras tanto usted está, hermano, pecando y está haciendo cosas que no debe hacer, robando, engañando, mintiendo y haciendo una cantidad de cosas, hermano, que por el contrario no lo llevan a la prosperidad, lo llevan, hermano, a la destrucción, a la miseria y a la pobreza, porque estás pecando. Porque si tú no guardas los principios, por ejemplo, la pesa justa, y tú eres injusto, por ejemplo, y no haces justicia, eres injusto con tu mujer, eres injusto con tus hijos, o tu mujer con tu esposo, o con tu familia, o con quien quiera. Los que tienen negocios son injustos, hermano, con los trabajadores, porque les pagan cuando se les da la gana. Y llega la quincena y no les pagan antes de la quincena, les pagan hasta 3, 4, 5, y a veces, hermano, pasan hasta meses y no les pagan. ¿Acaso eso no es injusto? ¿Aló? Esa es injusticia que va a traer. Va a traer que esa empresa tarde o temprano quiebre. Si es una empresa de Dios, es decir, en el sentido, si es un cristiano, si es un mundano, pues bueno, ahí los mundanos sobreviven, ¿no? Con sus trampas y sus mentiras. Pero yo estoy hablando de cristianos. Cuando la escritura dice que el retener el sueldo de uno, eso era maldad delante de Dios. Y dice, y si el siervo clama ante mí, mire que le venía enfermedades, le venía plaga, le venía pestes. ¿Aló? Y cuando usted se pone a orar, Padre, mira, en mi trabajo, Señor, mira, no me pagan, y estoy debiendo agua, estoy debiendo aquí, no me cancelan, Señor, por favor, toca el corazón de ese hombre para que me pague. Y resulta que, pum, pierde el trabajo, hermano. Porque como Dios ve la injusticia, entonces dice, Dios te saca de allí. Y después estamos llorando, Señor, ¿y por qué me sacaste? ¿Aló? Cuando Dios es un Dios justo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para poder, hermano amado, tener la bendición de Dios, no es solamente decir, el Señor está conmigo. Porque fíjese que yo estaba leyendo hoy en la escritura que dice que la bendición de Dios son para los que le buscan. Y yo me quedé impactado de eso. Yo le decía a mi esposa, mira qué tremendo, porque quiere decir que la bendición de Dios, Dios se la va a dar a quienes, a quienes lo buscan. Y si no lo estamos buscando, eso es lo terrible, hermano. Mira, ¿a quién les gusta, por ejemplo, hermanos, oren? Y yo puedo sentir aquí arriba, yo puedo sentir que dentro de esta iglesia son muy pocos los que oran, hermano. A mí Dios no me está diciendo, mira, fulano, sultano, perenceo, pero yo puedo sentir en mi espíritu que son muy pocos los que están orando. ¿Aló? Entonces hay lugares donde dicen, no hay que ayunar, no hay que orar. Ayune cuando usted tenga el deseo. Y la pregunta mía, ¿quién va a tener deseo de ayunar? Dígame. Ore cuando usted sienta que tiene que orar. No, hermano, usted tiene que orar todos los días, no cuando sienta. No, si usted no ora, hermano, está en un peligro. Y esto no es que yo no tengo tiempo, no, el problema es que usted ya no es del mundo. Los de allá afuera, de alguna manera, ¿cómo se llama? La misericordia de Dios cae sobre ellos y no les falta el pan, el vestido, el estudio para sus hijos. Pero yo no quiero solo la misericordia, hermano, yo quiero la bendición de Dios. Y ahora la bendición de Dios, hermano, para tener la bendición de Dios hay que estar en este otro lado, pues. ¿Aló? Y hay que orar y hay que buscarlo. Dice condenar, desaprobar, todo eso está dentro de la palabra odiar. Ahora fíjate que también Hectros, además de utilizar la palabra odiar, utiliza la palabra hostil. Hostil. Y los sinónimos de la palabra hostil son contrario, opuesto, rival, rencoroso, incompatible, irreconciliable. Entonces fíjate ¿qué quiere decir esto? Óigame esto. Cuando uno les dice, mira, hermanos, a ver, mañana miércoles vamos a hacer un ayuno.
y usted dice, aquí la palabra contrario, usted dice no. Ahora, que usted diga, papá, mira, yo no puedo ir al ayuno porque tengo que trabajar. Padre, perdóname, tú sabes que yo sí quiero estar ahí, pero tengo que trabajar. ¿Ahí es un contrario, un hostil o está con Dios? Pero cuando usted pudiendo dice no, y fuera de eso le dice, ¿y tú vas a venir? ¿Y a qué vas a venir vos? ¿Quién está trabajando ahí? Ahí la palabra contrario, opuesto, contradictorio, rival, rencoroso. Mire, ¿y cuánta gente, hermano, por cualquier cosa no se enoja? Que porque, a ver, que porque miraron mal al hermano. Uy, mira cómo lo miró mal. Ay, no, yo mejor me voy de esta iglesia. Hermano. Y ahora, y guardar rencor por eso. Porque cuando la palabra dice hostil, está hablando de alguien que se va a oponer, a contradecir lo enseñado, lo que se está enseñando. Entonces hablamos nosotros, mire hermano, tenemos que orar. No oro, no tengo necesidad. Se está colocando en contra de una doctrina. Es como, por ejemplo, mire, regresando a los que creen que ya que estamos bajo la gracia y que estamos bajo un nuevo pacto y que el antiguo pacto ya fue anulado, confundiendo Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, que eso no existe, y confundiendo lo que la Escritura llama la Torá con el pacto de Dios. Entonces fíjate que esta persona llega y dice, no, estamos bajo la gracia, toda la ley quedó anulada. Entonces si toda la ley quedó anulada, entonces no matarás, no codiciarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no serás avaro, amarás a Dios sobre toda la cosa. Entonces todo eso quedó anulado, porque esa es la ley, pues. ¿Aló? Al decir que es, entonces, y se ponen en contra, no. Entonces, ¿qué está haciendo? Oponiéndose a la palabra. Entonces se está haciendo enemigo de Dios. ¿No lo dijo eso Pablo? Yo antes era perseguidor de la iglesia. Yo la perseguí. Yo soy un abortivo. ¿Sabe qué quería decir Pablo? Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar dentro de la iglesia porque yo la perseguí. Yo arrastraba a las mujeres. Dice que arrastraba a las mujeres, las cogía del cabello y las arrastraba, hermano. Golpeaba a la gente. Chiquitico fregado ese, hermano. ¿Ah? Pablo era terrible, hermano. ¿Aló? Y él decía, soy un abortivo. Pero él fue un oponente. Entonces el enemigo se va a oponer a todo lo que se llame culto. Y va a ser hostil. Van a quitar todo. Por ejemplo, esta gente que dice que el antiguo pacto quedó abolido, que al quedar abolido el sacerdocio arónico, entonces también quedó abolido los diezmos. No hay que diezmar. Y lo que ellos no saben es que es cierto, Dios quitó el sacerdocio arónico, pero puso un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Sí es cierto en ese aspecto, por el pueblo de Israel haber quebrantado el pacto, entonces Dios hace un nuevo pacto y dentro de este nuevo pacto ahora levanta, el anterior lo hizo con Moisés, ahora lo hace con Jesús. ¿Aló? Pero dice que ese nuevo pacto, cuando ya esté instaurado, usted no tendrá que enseñar a su hermano. La pregunta mía, ¿usted ya no necesita enseñanza o todavía necesita? Entonces quiere decir que el pacto todavía no está cumplido. ¿Está en vigor o no está en vigor? Sí está en vigor. ¿Aló? Porque comenzó, pero no está terminado. Termina el nuevo pacto. Usted está en el nuevo pacto el día que usted ya no necesite enseñar, ni nadie necesite ser enseñado. Pero por ahora, ¿acaso todos no necesitamos ser enseñados? Entonces, ¿cómo pueden decir que estamos en un nuevo pacto? Y anular toda la ley, toda la Torah. ¿Aló? No se puede anular, porque la Torah es enseñanza. Amén. La otra, ahora dice irreconciliable. Es decir, hay gente que por más que usted le explique y le explique y le explique, por aquí le entra y por aquí le sale. No me gustó.
y vaya a convénzalo de que está en un error. Vaya, convénzalo de que está en un error. Es imposible, porque ya entró la cizaña del enemigo a su corazón. Recuerda que estamos hablando de la cizaña. ¿Aló? Estamos hablando de la cizaña. Eso es bien peligroso. Ahora, hay que arrancar la cizaña del corazón. ¿Usted la puede arrancar o no? Por ejemplo, el odio, ¿usted acá no lo puede quitar? Quítalo. ¿Cómo lo quita? Perdonando. ¿Aló? ¿Acaso la hostilidad no la puede quitar de tu corazón? ¿Cómo? Obedeciendo, sujetándose, dejando de ser hostil. Ahí está arrancando la cizaña de tu corazón. La otra dice adversario, y la palabra adversario, los sinónimos es antagonista, luchador, competidor, rival. Pero entonces fíjate que hay gente que pelea contra las cosas de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Pelean o no pelean contra las cosas de Dios? Porque ellos se aferran a sus cosas y te pelean. Ellos te pelean, hermano. De verdad. Mire, le voy a decir algo. Una vez estábamos hablando de esta parábola en Radio Filadelfia. Y había un joven ahí. Yo no sabía que él tenía su pastor y que el pastor estaba adentro. Y ese pastor, no sé por qué yo le caigo mal. Uno se gana enemigos a veces hasta gratuitos, hermano. Y resulta que él me está preguntando algo sobre la parábola. Entonces yo le empecé a explicar. Y se sale ese man, hermano. Pero se salió gritándome, hermano. Me hubiera agarrado 10 años antes, le doy un puñete en el pico, hermano. Pero me agarró ya en el Señor, bien bonito me agarró. Y entonces, uy, hermano, ¿cómo? Y sacaba, y le decía, pero aquí dice, mire, aquí dice que el campo es el mundo. No, ahí no dice. Pero hermano, ahí lo dice. Hermano. Y entonces yo tranquilo le dije, mire, varón, dejemos las cosas. No, mira, yo te reto. A que vayas a mi oficina, reunamos los pastores. Y te reto, me dice, a que estudiemos la palabra. Usted es un torcido. Y dije, bueno, hermano, no hay problema. Le dije a mí no me mandaron a pelear en contra de la doctrina. ¿Y sabe qué hizo? Salgamos y peleemos, me dijo. Salgamos y peleemos. Y ahí estaba Juan Villamar. Y Juan Villamar sabía que yo era un fregado, pues antes. Solo me miró, me dijo, no, le dije yo. Eso era antes, le dije. Pero el fregado de Juan quería que nos fuéramos de puñete afuera, hermano. ¿Ah? Unos 10 años atrás sí le hubiera aceptado. Pero mire, como, y aquí lo dice, hermano, luchador, competidor, antagonista. Yo digo, hermano, la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios se defiende solita. Ahora, hay otro punto. Si para eso a usted le dieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sabiduría, la inteligencia para que tú entiendas la palabra. Es buscar al Espíritu. Y así no vas a ser engañado. Porque dice la Escritura que para eso lo enviaron a Él, para que te guiara toda verdad. ¿Aló? Entonces, si yo soy sencillo, si yo soy humilde, entonces, ¿para qué, hermano, voy a ponerme yo a pelear con otros? ¿Aló? Cuando la Escritura dice que la revelación la dan primeramente a los pacificadores. Queremos que Dios nos dé revelación, seamos pacíficos. Porque la sabiduría de Dios primeramente es pacífica, hermano. Primeramente es pacífica. Y Dios no le va a revelar a alguien que se la pasa creyendo que sabe todo y peleando con Raimundo y todo el mundo. Eso, primeramente, eso es falta de carácter, hermano. Jesús no se puso a pelear de esa manera. Jesús le decían tal cosa, le decía, bueno, si tú me dices quién era Juan el Bautista, entonces yo le digo quién soy yo. Él no se ponía a pelear de otra manera. Le decían tal cosa y él lo que le preguntaban, él se lo devolvía. Pero la mejor manera de usted pelear con la doctrina, si alguien te pregunta algo, devuélvasela. Yo aprendí algo, mire, y lo aprendí a través de la experiencia. Porque a veces estábamos en seminarios y decíamos, vamos a dar tiempo a preguntas con relación al tema, y se convertía eso en una peleadera, hermano. Una peleadera brava. Entonces yo dije, no volvemos a dar tiempo a las preguntas.
Y un día preguntándole al Señor cómo hacerlo, entonces me puse a estudiar la Biblia y empiezo a mirar. Entonces ahora alguien, pastor, ¿usted qué opina sobre el juicio eterno? Entonces yo le digo, ¿qué sabes tú sobre el juicio eterno? Dígame para saber si está correcto o no está correcto, si creo o no creo lo que usted cree. Y lo dejo fregado. Dígame usted, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe usted, pastor? ¿Qué es sobre el arrebatamiento? Dígame, ¿qué sabe usted sobre el arrebatamiento? Y si lo veo que es humilde y sencillo y está equivocado, le digo, mire, ¿por qué no miras estos versos estos? Que quiere decir esto y esto. Le enseño. Pero si lo veo altivo, solamente que lo que me quiere es hacer quedar mal, ahí lo dejo. Sí, está bien, no hay problema. Que se quede ahí con su error. Yo no peleo. Porque si yo le digo algo, no, así no es. Entonces se formó la pelea, hermano. ¿Aló? Es como, por ejemplo, enseñarle algo a alguien que hay que diezmar cuando cree que no hay diezmo. ¿Cómo hace usted para enseñarle a esa persona? Es imposible. Porque siempre decir, no, pero se anularon el pacto. Y ahí se agarra. Porque creen, hermano, que el diezmo viene de la ley. Cuando el diezmo es Torah, es enseñanza. Y la enseñanza viene del Padre. Él es la Torah. Él es la sabiduría. Cuando tú buscas la palabra dabar y buscas la palabra logos en el original e indaga en la profundidad de esas dos palabras, usted va a encontrar que significan sabiduría. Eso es lo que significa. La sabiduría de Dios hecha carne para venir a enseñar a la humanidad como luz. ¿Aló? Entonces va a haber gente, hermano, que te va a competir. Y se van a levantar y van a pelear y van a luchar, hermano. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Aquí la escritura dice, ¿nos vamos a poner a pelear con ellos? No, pero sus frutos nos están mostrando que o el enemigo los tiene atrapados y son verdaderos hijos de Dios, o no son hijos de Dios. Jesús dijo claramente, si ustedes fueran hijos de Dios, no me perseguirían. Si un cristiano persigue a otro cristiano, hermano, por favor, hay que mirar si es un hijo de Dios. Porque Jesús dijo claramente, si ustedes fueran hijos de Dios, no me perseguirían. Es decir, nadie va a perseguir la iglesia a no ser que esté equivocado como Pablo, cuando era Saulo. Pero se encontró con el Señor y cambió su caminar. ¿Aló? ¿Acaso nosotros no? Por ejemplo, yo estaba confundido antes. Yo estaba con la iglesia católica, apostólica y romana, monaguillo, quería ser cura. ¿Aló? Cantaba en el coro de la iglesia. ¿Aló? Y era monaguillo, hermano. ¿Estaba o no estaba equivocado? Iba al seminario, hermano, de allá de la iglesia, porque allá en mi pueblo donde yo me crié hay seminario. Ese pueblo es bien religioso, hermano. Imagina que solo hay una iglesia cristiana evangélica y ahí viene quién es de los testigos de Jehová. Imagina cómo está. Y vaya usted, mira cuántos son, como 5 o 6 nomás, hermano. Es bien religioso, ese pueblo es terrible. Y yo me sentaba allá a mirar y ay, yo quiero servirle, Señor. Así le decía, con lágrimas en los ojos. Quería servirle a Dios, hermano. ¿Aló? Entonces, ¿acaso yo no estuve confundido? Pero el Señor me sacó de ahí. Cuando me hablaban de los hermanitos, yo los menospreciaba. Y es que claro, hermano, ¿cómo no lo íbamos a menospreciar si cuando pasaba por ahí, eso era feo, pues? No es como aquí que usted viene, hermano, y la avanza. Una vez hubo una iglesia, hermano, que yo escuché que tenía batería y me llamó la atención y me fui a mirar. Hoy ya escuché batería. Y solo tenían la batería y el man cantaba y en la batería, y eso ya me llamó la atención. Había una iglesia ahí donde nosotros vivíamos aquí, la iglesia estaba enseguida, pero qué aburrida esa iglesia, hermano. Y una vez el dueño de la casa me dijo, ¿y usted, Gilbert, allá al evangelio? Porque estaban colocando en esa Semana Santa una película de Jesús. Y no, a mí no me meten en esos rollos, le dije, estoy bien acá. ¿Aló? Pero estaba equivocado, pero el Señor me sacó. ¿Usted también acá donde estaba equivocado? A ver, ¿usted alguna vez fue, hermano, a darle besos a las imágenes? Yo sí no digo que le chupé las patas, pero sí les di besos, hermano. Donde todo el mundo iba y le daba picos, hermano.
Después uno salía ahí, eso olía feo, hermano. Ni siquiera había alguien que limpiara ahí, hermano. Y uno iba dándole pico en las patas a esos seres, hermano. ¿Aló? Ahí yo era un equivocado, hermano. ¿Aló? Pero el Señor me sacó de ahí. Así mismo Dios va a sacar a muchos equivocados. ¿Aló? Y los va a traer al Evangelio. Pero el punto es que los que no son de Dios nos van a perseguir. Hermano, no crea que no nos van a perseguir. Nos van a perseguir. La otra palabra es opositor. La misma palabra ectro significa odiar, hostil, adversario, opositor. Y la palabra opositor dice pretendiente, aspirante, concursante. Y eso sí que me llamó la atención a mí, que opositor es un pretendiente. ¿Y acaso la Escritura no dice que vienen con apariencia de piedad? Los mayores engañadores son aquella gente, hermano, que están alcahueteando las mentiras, los engaños, el pecado dentro de las iglesias. Por ejemplo, a mí me critican mucho porque nosotros no creemos en el noviazgo. No lo dice la Escritura. La Escritura dice desposorio. Y desposorio es comprometido para casarse. Entonces, si no se le enseña al joven y a la jovencita que se guarde en pureza, en santidad, hasta el matrimonio, va a meterlas de caminar. Y luego va a estar llorando. Luego va a sufrir. Ahí sí le digo yo, ¿para qué sufrir antes de tiempo? Pues, ¿aló? Es mejor prepararse. ¿Aló? Y darle tiempo al tiempo. ¿O no cree que hay un tiempo? Yo creo que hay un tiempo. Llegará el tiempo. Démosle tiempo al tiempo. No nos apresuremos en nada. Porque hay un tiempo para todo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué las iglesias evangélicas hoy día tienen tanto problema con la juventud? Al punto que están haciendo cultos independientes, creyendo que con cultos a los jóvenes van a lograr, ¿cómo se llama? Captar la atención del joven, cuando por el contrario, los jóvenes van porque allá va la chica. Y la chica va porque allá va el jovencito. Y como no hay quien los controle, hermano, ¿cómo terminan esas cosas? ¿Cómo terminan esos campamentos y cómo termina todo eso? Vaya, mire el mundo cristiano evangélico cómo está. Jovencitas también. Mire, el mundo ha alcanzado a la iglesia evangélica. Los mismos problemas que hay con la juventud en el mundo son los mismos problemas que hay dentro de la iglesia evangélica. Ahora, ¿por qué no atender y esperar? Yo a los jóvenes, mire, yo los entiendo a los jóvenes. Yo tengo 3 hijos jóvenes. Yo los entiendo. Yo también fui joven. Yo les dije a ustedes que yo a los 11 años ya me quería casar. ¿Aló? Yo ya me quería casar a los 11 años. Yo salía para mi trabajo y yo decía, cuando yo vengo y que mi mujer me abre la puerta y me chupe la trompa, decía yo. Yo quería, hermano. ¿Aló? Pero la pregunta, ¿estaba preparado? Por supuesto que no. Imagine yo a los 11 años con un muchacho. Hubiera sido la acabose de mi vida, hermano. Doy gracias al Señor que a los 26, 27, ni me acuerdo, fue que ya, no, a los 28 años tuve mi primer hijo. 28 años, hermano. Y yo era un bandido. ¿Aló? Desde los 11, hermano, hasta los 24, 25 años yo era un bandido. Yo no respetaba falda. Yo veía una escoba con falda y la llevaba. Era un terrible. Mis hermanas que están escuchando el mensaje me decían, Gilberto, ¿cuándo vas a cambiar? Daña corazones, me decían. Solo te la pasas dañando corazones. ¿Cuándo? Perdiendo buenas oportunidades, me decía. Pierdes buenas oportunidades. ¿Cuándo? Cuando conocieron a mi esposa, con ella, usted verá cómo me jalaban la oreja. Ya no más, ya. Mi hermana menor me decía, ya, Gilbert, ya, por favor. ¿Aló? Yo los entiendo a los jóvenes, pero esperemos el tiempo. ¿Aló? Hoy día, hermano, vaya, mire las iglesias. A mí me invitaron a predicar un día a una iglesia, hermano. Y yo hablé de esto y no me volvieron a invitar, hermano.
Un varón me dijo a mí, un hermano allá me dijo, yo le pregunté, porque me dijo, pastor, ¿cómo lo extrañamos? Y yo le dije, ¿y qué pasa que no me han vuelto a invitar? Me dijo, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que no les gustó cuando vos hablaste del noviazgo, que no existe noviazgo. Yo le dije, pues invíteme y yo les explico. Yo les explico, yo entiendo la juventud. Pero si supieran aguantar un poquito, aguantar. ¿Aló? Qué bueno casarse a la edad de Carlos. ¿Sí o no, Carlito? Es rico. Ya más maduro, más asentado. ¿Aló? Sí, no sé. Mire, ¿a qué edad se casó Isaac? A los 40. Hoy día, si no, hoy día casarse uno a los 40 es cosa seria, ¿no? Porque ya queda muy poco tiempo. Yo creo que hasta 70. No, pero son 30 años, hermano. Mínimo 30 años que uno va a vivir bien, contento. ¿Aló? De los 40 hasta los 70. ¿Aló? Y de ahí para allá añadidura, porque eso es lo que la Escritura dice. Añadiré largura de vida si se portaron bien con sus padres y honraron autoridad y todo eso, porque ahorita la última generación hasta los 70. ¿Aló? De modo que si usted está llegando a los 70, ore mucho al Señor para que le dé largura de vida. Entonces, adversario opositor es un pretendiente, un aspirante, un concursante. Y por último, la palabra enemigo, que también significa, entonces, Héctor significa odiar, hostil, adversario, opositor, y también significa enemigo. Y esta palabra enemigo quiere decir adversario, desleal. Desleal. Cuando alguien no es leal, ¿aló? ¿Es usted leal, por ejemplo, al ministerio? Me gustaría saber. Porque hay que ser leal al pastor. ¿Aló? Como dijo Pablo, ellos tienen muchos padres, pero ustedes tienen uno, le dijo. Yo he sido para ustedes padre, o yo no he sido para ustedes padre. Aunque muchos hijos se me han ido. Espero que algún día regresen. Yo tengo la esperanza que regresen mis hijos. ¿Aló? Los que me reconocieron como padre. Falso, infiel, traidor, antagonista. Mira qué palabras tan fuertes. Los sinónimos de la palabra enemigo, hermano. Traidor. Judas, un traidor. Recuerda cuando hablamos de Judas que el Señor le dijo amigo, y esa palabra significa etairos, que significa como cuando una mujer le es infiel al hombre, cuando un hombre es infiel a la mujer. ¿Recuerda cuando vimos las 5 definiciones de la palabra etairo? Habla de prostitución. Terrible eso. Mire, hermano, se nos fue el tiempo y no le hablé de los enemigos. Estoy hablándole solo de la palabra enemigo. Y los enemigos son 5. Entonces, la iglesia, déjame ir terminando con esto. La iglesia tiene que atravesar por una serie de dolores de parto antes de la partida o del rapto. Aunque la palabra rapto no existe, es arrebatamiento. Amén. Arrebatamiento. Y uno de ellos es que se levantarán anticristos que se opondrán a la verdad. ¿Aló? Entonces, fíjate que ya hay esos seres. Ya están. Miren, yo veo mucho y yo digo, ¿cómo llegar a estas personas con la verdad? Porque también están haciendo daño a muchas personas. Cuando usted en el Facebook escribe, no estamos, ya no hay que diezmar, ya no hay que, porque estamos en el nuevo pacto, ¿a cuántas? Vaya, mire, y a veces tienen 2,000, 3,000 personas que son sus amigos y los están induciendo a una mentira, a un engaño. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo llegar? Tenemos que orar mucho, hermano. Yo no sé si usted tiene familiares, si tiene amigos, si tiene vecinos que de pronto, hermano, están siendo engañados. ¿Cómo los vamos a arrancar, hermano? Cuando el enemigo está trabajando de una manera tan astuta que el Señor dijo, mirad que nadie los engañe, porque si es posible engañarán a los escogidos. Y mire que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, cuando habla de escogido está hablando de poca gente.
Y si es posible van a engañar a los escogidos. O sea, hasta los poquitos que hay, hermano, los van a perseguir, los van a querer arrancar de aquellos lugares donde Dios les está enseñando, de aquellos lugares donde Dios está plantando la palabra, plantando su doctrina. Y se los van a tratar de llevar con mentiras, con engaños, con fantasía. Pablo dice, hasta con cuentos, con fábulas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y se me olvidó escribirlo en el Facebook. ¿Sabe qué me encontré? ¿Qué noticia me llegó? Que en una iglesia de California, creo, ahora no recuerdo bien, pero en una iglesia, mañana voy a buscar la noticia a ver si la puedo colocar. En una iglesia, ¿sabe qué están haciendo en el culto? Han colocado un ring y se ponen en lucha libre a alabar a Dios. ¿Y sabía usted que hay una doctrina, una doctrina donde van al culto y la gente se golpean entre ellos mismos y se tiran encima y le llaman a eso alabanza a Dios? ¿Cómo hacen los rockeros? Hoy día, hermano, de verdad que tenemos que poner la barba en remojo y pedirle al Señor, hermano, que nos guarde, que nos proteja, que su Santo Espíritu sea derramado en nosotros para no caer envueltos en las mentiras y en los engaños de este último tiempo, en donde ya la iglesia en un 90% está capturada. Hoy día hablar de iglesia de Cristo, hermano, es bien difícil. Mire, le voy a decir algo. El domingo escuché una enseñanza de un apóstol mexicano. El domingo en la tarde, como que Dios me llevó y dije, ve, voy a ver. Y fui y coloqué. Y estaba predicando este siervo. Él dice que ese apóstol para mí es un maestro de la palabra. Y llega este varón, hermano, ¿y sabe qué habló? Dijo que era tiempo de marchar. ¿Cuánto hace que yo vengo hablando de tiempo de marchar? Y dijo algo, el Señor me ha dicho, aligeren el paso porque estoy haciendo cambios. Y yo casi me voy para atrás. Porque era lo que el Señor me dijo en la mañana. Aligeren el paso porque estoy haciendo cambios. Y yo casi me da como condorito un plop. Yo dije, ¿qué? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor conmigo ahí? Confirmándome. Aligeremos el paso porque el Señor ya está llegando, hermano. No sé si el 2013 será un año terrible, hermano. Yo no sé qué va a marcar esto con el asunto esto de los mayas el 24 de diciembre de este 2012. Para mí va a haber un cambio ¿cómo se llama esto? En el ambiente, porque ya el ángel del clima ya está desatado. El ángel del clima está moviendo el clima, hermano, y para la venida del Señor. Y para mí el 24 de diciembre, 24 o 22 de diciembre, algo así, de este 2012 al 21 de diciembre, el del calendario maya. Sí, algo así, del 20 en adelante es. De diciembre de este año 2012, dicen que la tierra, el mundo se acaba. Para mí no se acaba porque obviamente no es eso, no va conforme a la escritura, pero que va a haber un cambio muy fuerte en el clima, en la economía, en muchas cosas, va a haber un cambio. Mire, yo me quedé asombrado ahorita que mandé a mi esposa, a la niña, a que comprara una crema dental pequeña que cuesta $2.40. Cuando yo la compré, ahorita cuesta $3.65. No, qué ladrones, hermano. Qué increíble, una crema chiquita, hermano, $3.65. Menos mal que yo no fui, si no yo insulto a esa gente, hermano. Digo, ladrones. No, a mí no me gusta que me roben en la cara, hermano. Qué bárbaro eso, hermano. Una crema chiquitica que no dura ni 3 días, durará esa crema, hermano, $3.65. Aquí en esa, de allá, ¿cómo se llama? Cruz Azul. Qué terribles, hermano. Qué sinvergüenzas, hermano. Entonces, fíjate, la escritura dice que, ¿cómo es que dice? Un grano de trigo costará un denario. Escuche esto, tu salario de un mes costará un grano de trigo. Y que para usted comerse un granito de trigo va a tener que todo tu sueldo pagar por eso.
Mire la situación que viene. La situación tan tremenda que viene sobre la tierra. Y el punto es, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aligeremos el paso. Es tiempo de marchar, hermano. Es tiempo de crecer. No es tiempo que te quede. Mire, le voy a decir algo. Este siervo decía algo tremendo. Decía, hay gente que todavía se quedó como oveja cuando ya debería ser discípulo. Y yo diría, ¿qué discípulo? Ya deberían ser amigos. Porque es oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Y discípulo es todavía un tercer paso, hermano. Y hay gente que todavía es oveja. Quiere que lo cuiden, que lo carguen, que lo bañen, que lo visiten en la casa. ¿Qué es eso, hermano? Cuando ya deberían ser discípulos. Hay gente que debiendo ser maestros son peores que niños. A todo le ponen conflicto, a todo le ponen problema. Ese es un trabajo letal del enemigo en el corazón de la persona. Cuando una persona ya empieza a decir, ya no voy a la iglesia, no me gustó esto, no me gustó aquello, es un ataque frontal del enemigo. Y lo que no sabe esa persona es que eso le va a traer dolor. Eso le va a traer dolor. Eso es lo que no sabe esta persona. Pues no sabe el error que está cometiendo. O si sabe, peor si sabe. Peor si sabe y se le ha adoctrinado. Peor. Porque si con la doctrina no quiso aprender, la demanda es grande. Porque Deuteronomio 28 dice, si no obedecen mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán y los alcanzarán. Eso está hablando a los adoctrinados. Pero imagínense si una persona ha sido adoctrinada y no quiere aprender. El dolor tan grave que trae sobre su vida. Muy terrible. Termino, hermano. Son 5 enemigos, pero no los pude hablar hoy. Luego los vamos a hablar. Póngase en pie. Les acabo de mostrar las señales de los enemigos. Por sus frutos los conocerán. Será gente falsa, será gente que odiará las cosas de Dios, aborrecerá, detestará, peleará, se opondrá, maldecirá. No va a querer saber nada de las cosas de Dios. Seguirá en su error y morirá en su error. Será una persona hostil, se convertirá en un opositor, en un enemigo de las cosas de Dios. Tengamos cuidado y que nadie lo engañe. Levante sus manos, Padre. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, Padre, de la mentira y del engaño. Guárdanos a nosotros como ministerios, Padre, como el ministerio que tú, la tarea, el trabajo que nos has encomendado, para que podamos llevar, Señor amado, tu palabra honestamente delante de ti, delante de tus hijos, con lealtad, con firmeza. Que tu Espíritu Santo siempre nos conduzca a la verdad, que abra nuestros ojos del entendimiento. Padre, no permita que seamos engañados. Señor amado, pon un cerco alrededor de tu palabra, alrededor de tu doctrina, que podamos cercar tu palabra y no permitamos que nada ni nadie, Señor amado, ignore tu escritura, ignore tu palabra, ignore tu Torah, ignore tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, a guardar nuestros corazones de este tiempo final, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, necesitamos que tú nos ayudes, Padre. Necesitamos de tu auxilio, de tu amparo, que tú metas tu mano, Señor, que la fe en nosotros pueda abundar, Padre. Danos una medida grande de fe, Padre. No nos dé una medida pequeña, da una medida grande, Padre, para creerte. Ayuda nuestra fe, ayúdanos a creer, ayúdanos a caminar, ayúdanos a sentir, Padre. Ayúdanos a movernos, ayúdanos, oh Dios amado, a que no terminemos con nuestras almas amargadas, Padre, porque el enemigo quiere amargar nuestras almas, Padre. No permitas que el enemigo nos permita ver errores, nos permita ver defectos, Padre, porque no podemos mirar errores, porque todos somos imperfectos. El único perfecto eres tú, y sin embargo la maldad y los ángeles que cayeron, Padre, y todo el reino de las tinieblas, en ti vieron errores, en ti vieron imperfecciones, cuanto más en nosotros, Padre. Ayúdanos
a dar testimonio de lo que tú haces en medio nuestro. Ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos, Padre. Ayúdanos a orar por aquellos que nos persiguen. Ayúdanos, Señor, a no devolver mal por el mal que nos hacen, sino por el contrario, devolver el bien con el mal que nos hagan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos entregamos Guayaquil, Ecuador y las naciones, Padre. Mete tu mano poderosa, Padre. Guarda, Señor, a tus hijos. Guarda a tu iglesia. Guarda a tus ministros, Señor amado. Guarda la obra allá en Pasto, Señor. Guarda la obra allá en Pakistán, Señor amado, con Kachif, con todos estos hermanos, con el pastor Paul allá en la India, Padre, en el nombre de Jesús, con Aldrin en Canadá, con el hermano que está en Panamá también, Señor, y todos aquellos ministros que yo conozco en Centroamérica, Norteamérica, Europa, allá en Madrid, Señor amado, con Walter, Señor, guárdalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oro por sus vidas, por su familia, por la tarea que has entregado en cada uno de ellos, Padre. Provee todo lo que ellos necesitan para llevar a cabo la tarea. Ahora, Señor, te pido que a nosotros bendícenos, Padre. Bendícenos con abundancia. Bendícenos, Señor, con almas nuevas. Bendícenos, Señor, con nuevos proyectos, Padre, con nuevas congregaciones que se abran camino, Padre. Expándanos, Señor, que tu reino sea expandido. Bendícenos, Señor, en la parte económica, para que no haya dolor en nuestros corazones, para que no haya aflicción en nuestros corazones. Dile, Padre, bendíceme económicamente. Padre, bendíceme para que nunca me falte el dinero, que nunca me falte, Señor amado, que tenga siempre en abundancia vestido, comida, Señor amado, el dinero para llevar tu palabra, para congregarme, para ayudar a otros, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos abundantemente, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice este ministerio. Bendice a los que se congregan bajo esta cobertura, bajo este techo, Padre. Bendícenos a todos, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros, mi Rey. Aleluya. Gracias, Jesús.